Hay un versículo más que vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Y dice así, 2 de Corintios 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La conciencia, esa voz que apareció en primer lugar cuando Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios tras romper la ley del Señor. La conciencia, que también la vemos en los creyentes, que somos llamados a vivir con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Así es como Pablo dice que la gloria suya era el testimonio de su conciencia. La conciencia testifica. La conciencia es muy importante. Tanto así que Jesús predicó siempre llamando a la conciencia de sus oyentes. Y los cristianos tenemos que tener una buena conciencia. Tenemos que buscar tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los demás. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la conciencia? Esta es una pregunta importante. La palabra conciencia significa literalmente un conocimiento que se relaciona con otro. Conocer a otro, en este caso, a Dios. Por lo tanto, tiene que ver con la actividad de nuestro intelecto, de nuestro corazón, de nuestras emociones, que nos capacita para discernir entre el bien y el mal. El testimonio es el juicio del alma, que aprueba o desaprueba los hechos que la voluntad lleva a cabo. Y es tan importante que Dios va a juzgar a cada ser humano, aquellos que no han conocido el Evangelio, por el testimonio de su conciencia. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. La conciencia como un juez, como un testigo, como un fiscal o un abogado, dependiendo. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Luego, la conciencia es lo que hace que alguien sea responsable de sus hechos. Porque la conciencia testifica en tu interior, testifica en ti de aquello que es agradable a Dios y aquello que no lo es. Testifica y te justifica o te acusa dependiendo de cómo esté moldeada la conciencia. Es la actividad de la conciencia lo que provoca que nos sintamos culpables cuando pecamos. Porque la conciencia es ese agente de Dios, movido por Dios, que nos muestra que realmente hemos fallado, que hemos pecado y que tenemos que volvernos a Dios. Que nos da esa convicción de pecado. Es ese testigo o ese fiscal que ante la ley de Dios y ante esa ley que está impresa en nuestros corazones, declara nuestro estado espiritual delante de Él. Y por eso la conciencia ha sido definida como el centro nervioso del alma, porque puede sentir placer o dolor dependiendo de cuál sea la obra que nosotros hagamos. Claro está que la función de la conciencia no es hacer las cosas, sino juzgarlas. Y esto es lo importante que tenemos que ver. La función de la conciencia es medir, no hacer. Lo que hace que nosotros hagamos las cosas es la voluntad. Tenemos una voluntad
que es la que ejerce las acciones. Hacemos las cosas por nuestra propia voluntad. Pero la conciencia simplemente testifica de los hechos de la voluntad. La conciencia no es algo sobrenatural, es algo que nos viene desde el momento que caímos en el pecado. Cuando Adán y Eva no habían pecado, no existía la conciencia. No hacía falta ningún testigo que dijera está bien o está mal lo que estaba haciendo, porque no había pecado. Y por lo tanto no hacía falta de eso. Pero cuando ellos pecaron, entonces sintieron ese remordimiento, esa voz en su corazón de que tenían que ocultarse de Dios y que tenían que sentir vergüenza de Dios por lo que habían hecho, y por eso se ocultaron. Del mismo modo, la conciencia no es hoy día el testigo fiable, no es, como algunos dicen, la voz de Dios en el alma. ¿Por qué decimos esto? Porque la conciencia tiene varios estados, y ahora vamos a ver cuáles son esos 4 estados de la conciencia. Y dependiendo de cuál sea ese estado, puede ser fiable o no. Para decirlo de un modo más simple, la conciencia puede ser la voz de Dios o puede ser la voz del diablo. La conciencia puede ser la voz de Dios exhortándole a alguien de que no debe hacer tal cosa porque Dios lo desaprueba, o puede ser la voz del diablo que le dice ponte unas bombas y vete a un mercado y allí te estallas. Y es la misma conciencia que lo hace. La conciencia es parecido a un termómetro. ¿El termómetro sirve para qué? ¿Para qué sirve el termómetro? Para medir la temperatura. ¿Pero puede el termómetro bajarte la fiebre? ¿Puede el termómetro subirte la temperatura? No, ¿verdad? Solo mide. Y mide si lo has puesto bien. Y mide si está correctamente. De la misma manera, la función de la conciencia se limita a eso. Se limita a evaluar el acto de la persona. Y habla con una convicción fuerte si ella está realmente se está siguiendo por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y si no, puede ser, como hemos dicho, la voz de Satanás. Esto es claro, porque había un hombre que estaba, supuestamente él, creyendo en Dios, pero no le importaba tener a una mujer que no era la suya. Y él no tenía ningún problema con su conciencia. Pero Juan el Bautista, Mateo 14, versículo 4, se acerca a él y le dice, ¿no te es lícito tener esa mujer? Porque era la mujer de su hermano. Para ese rey no había ningún problema. Su conciencia no le daba ningún testimonio. Pero para Dios sí estaba ese problema. ¿Sabes? Una vez una persona hizo una definición de la conciencia y dijo lo siguiente. La conciencia es un pequeño triángulo que cuando hago algo malo circula sobre mí y hace que sienta dolor, ¿no? Como algo así que va girando, y entonces, como es un triángulo, cada vez que pasa el pico por ahí, pues te hace daño, ¿no? Cada vez que pasa por ahí, no sé, como los dientes de un piñón, de una bicicleta, ¿no? Cada vez que rueda, pues oye, me hace daño. Pero una vez que yo sigo haciendo lo malo, los dientes se desgastan y al final ya no me hiere. Y eso pasa con la conciencia. Al final, los dientes se desgastan. Y llega un momento en que la conciencia no sirve para detenernos en el pecado. Sencillamente porque está en un estado defectuoso, en un estado enfermizo. ¿Cuáles son los límites de la conciencia, por lo tanto? Los límites de la conciencia son que ella puede estar equivocada. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 4, hablando de su ministerio, de su vida, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo está diciendo, yo no tengo conciencia, mala conciencia delante de Dios de haber actuado en pecado, pero no por eso estoy a salvo, porque es Dios quien me tiene que juzgar. Es Dios el que juzga por su palabra y su Espíritu Santo mis hechos.
Y aunque mi conciencia está limpia y mi conciencia está iluminada por Él, pero eso no significa que yo esté haciendo las cosas bien. No por eso soy justificado. Hay muchas personas que dicen, yo no tengo mala conciencia, yo no tengo conciencia mala de haber hecho tal cosa. Pero eso es muy peligroso decirlo, porque la conciencia no es nuestra regla de fe y de conducta. ¿Cuál es nuestra regla de fe y de conducta, hermanos? ¿Cuál es? La palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos guía a interpretarla y aplicarla. La norma de la conciencia tiene que ser la palabra de Dios, y si esa norma no está correcta, entonces todo lo demás no lo está. Vamos a poner un ejemplo. Suponte que vamos a contratar a un árbitro para que pite un partido de fútbol. Y a ese árbitro le damos un reglamento nuevo. Y en ese reglamento le decimos que, como es más bienaventurada cosa dar que recibir, pues pegar patadas, como dice Pepe Díaz, pues no pasa nada. Bueno, eso no lo dice Pepe Díaz, pero vamos. No importa que tú le des una patada a otro. Si fuese en intención, no es falta. Supongamos que le decimos a ese árbitro, ahora tú tienes que pitar el partido. Y entonces, ¿qué hace el árbitro? Como tiene un reglamento, ve que un jugador le pega una patada al otro, le hace daño, lo derriba, lo lesiona, y dice que siga el juego. ¿Cómo que siga el juego? No, mira lo que le ha hecho. No, pero el reglamento dice que la patada, ¿tú tenías intención de hacerle daño? No, es que no quería que metiera gol, yo solamente quería eso. Por eso le di la patada, pero fue sin intención, ¿eh? Solamente era que no quería que metiera el gol, porque oye, yo estoy de defensa aquí, estoy para algo. Entonces el árbitro dice, no ha sido falta, que el juego continúe. ¿De quién es la culpa, hermanos? ¿Del árbitro? ¿Es la culpa del árbitro? No, ¿verdad? La culpa es del reglamento que se está siguiendo. Lo mismo pasa con la conciencia. Hay un ejemplo histórico muy interesante sobre esto. En tiempos antiguos en la India, para un indio, matar a una vaca, que es un animal sagrado, es un delito horrible. Pero quemar viva a la mujer cuando el marido vivía en una pira era algo normal. Una vaca no se podía matar, pero la costumbre del sari, me parece que era, ¿se acuerdan que lo vimos en la vida de un misionero, no? Que fue quien lo quitó esto. El sati, parece que era, sí, algo así. Y entonces un hindú le dijo lo siguiente, verás, nuestra conciencia nos dice que es correcto quemar a nuestras viudas en la pira de sus esposos. Eso es lo que hacían en la India. Durante mucho tiempo la India fue colonia británica. Y entonces alguien replicó, el gobernador dijo, sí, y nuestra conciencia nos dice que es lícito colgarlos si lo hacen. ¿Ves? Dos conciencias. No hay ningún problema en mi conciencia de que si muere la viuda, pues tiene que morir con el marido. Y se le pone una pira y se le pega fuego. Pero el otro hombre dice, sí, pero es que mi conciencia también me dice que hacer eso es un crimen y tu crimen merece la muerte. Así que los que lo hagan los vamos a colgar. Luego entonces la conciencia no es la norma moral, sino que necesitamos algo más. Porque puede ser que para la conciencia de un terrorista está muy bien poner una bomba para alcanzar la libertad, para alcanzar la independencia. Y para él no tiene ningún problema. Y puede celebrar con champán el hecho de que haya saltado por los aires una guagua con un montón de gente. No tiene ningún problema de conciencia, porque su conciencia está sujeta a unas ideas completamente erróneas. Así como un reloj tiene que estar sintonizado con el horario oficial para que tenga valor, también la conciencia tiene que estar sintonizada con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo para que tenga valor. Pues si tú tienes un reloj y quieres poner que ahora son las 16:32, no son las 16:32. Pero tú lo quieres tener. Este reloj que yo tengo es un poco raro, tiene las 16:32. Bueno, porque tiene el horario de la península. O, bueno, yo no sé de qué tengo el 16. La verdad es que no sé por qué tengo el 16:32, pero lo tengo. Pero no son las 16:32.
Aunque yo diga, oye, mi reloj dice que tengo las 16:32. Hay que fijar el horario según el estatus oficial. Si quiero ir hacia el norte, tengo que usar la brújula, y la brújula sintoniza con el norte. Y así, si caminamos en nuestras propias normas, entonces nos daremos cuenta que tenemos muchos prejuicios y muchas cosas que tuercen nuestra conciencia para al final llevarnos al error. Pensemos en un ejemplo muy sencillo. Pablo perseguía a los cristianos. ¿Por qué perseguía Pablo a los cristianos? ¿Por qué? ¿Lo saben? ¿Es que Pablo era un asesino? Él creía que servía a Dios haciéndolo. Él creía que tenía tal celo por el Señor que él pensaba que persiguiendo a los cristianos son una secta horrible, que van a quitar el judaísmo, que van a hacer no sé cuánto. Y entonces Pablo pensaba con todo su corazón que perseguir a los cristianos era servir a Dios. Y así tantos hoy día lo hacen. Es servir a Dios, tener una santa inquisición que persiga a los herejes. Y era también la voluntad de Dios tener un ejército santo para liberar a la tierra santa de la cautividad de los árabes. Así estoy hablando del pasado. Una conciencia que no está guiada por la palabra de Dios, que no está guiada por el Espíritu de Dios, puede provocar la catástrofe y el desastre en nuestras vidas. Pero una conciencia que está regulada por Dios es como el monitor del alma. Cuando tú vas al hospital te ponen el monitor para ver cómo está el corazón y ahí puedes ver claramente cuál es tu estado. Así también la conciencia iluminada por Dios nos sirve para ver cuál es nuestro estado. Y vamos a ver 4 estados de la conciencia, lo más rápidamente posible. El primero de ellos es la conciencia débil. 1 Corintios 8, versículos 7 al 12. 1 Corintios 8, 7. Una conciencia débil, la de algunos creyentes de Corinto. ¿Qué les pasaba? Dice el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Ves? Si bien la vianda nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hay una conciencia débil, una conciencia que no tiene todo el conocimiento de la palabra de Dios, o al menos no tiene toda la madurez necesaria, y por lo tanto tropieza, por lo tanto cae, por lo tanto no puede ir al ritmo de aquel que tiene una conciencia madura. Pensemos por un momento en alguien que quiere hacer una carrera. Y hay una carrera y allí hay niños, una carrera popular, ¿no? Y allí van niños, mayores, jóvenes, y todos van a lanzarse a esa carrera popular. Está claro que todos no pueden ir al mismo ritmo. Porque el que es pequeño, el que es niño todavía, aún no se ha desarrollado plenamente. Y así que cuando corra se dará cuenta de que correrá enseguida muy deprisa y luego no será capaz de medir sus fuerzas y se vendrá abajo. El que es mayor, pues medirá un poco más las fuerzas, pero no irá al mismo ritmo. En esa carrera todos van a correr, pero muchos detendrán y otros no podrán seguir. Los niños por una cosa, los mayores por otras, los jóvenes por otra, y al final solamente unos cuantos atletas, unos cuantos bien preparados serán capaces de acabar la carrera. ¿Pero por qué? Porque todos son diferentes. Y eso pasa con la conciencia. La conciencia débil de estos hombres, de estos creyentes, les hacía pensar que si ellos comían aquella carne que había sido sacrificada a los ídolos, iban a estar pecando. Y por lo tanto, ahí estaba el problema de ellos.
El problema de querer examinar lo que estaban comiendo y hacer pensar que eso era importante para Dios, aunque dicen ni porque comamos seremos, ni porque no comamos no seremos. Ese es el primer tipo de conciencia, una conciencia débil, de una voluntad que no ha sido rendida por completo al Señor y que ignora la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esa conciencia débil y esa conciencia contaminada, también aparece aquí, la palabra contaminada. La conciencia se contamina. Algunos habituados a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. El problema es que ellos habían estado en la idolatría antes. Iban a los banquetes, a las romerías, digamos, del paganismo idólatra para participar de esas fiestas, de esos banquetes. Y ahora eran cristianos. Y ellos, si iban a una de esas cosas y comían de esas cosas, ellos se contaminaban, su conciencia se manchaba, se sentían mal y por lo tanto eso traía el gran problema. ¿Sabes? Hace años mi padre tenía un reloj de esos muy caros de aquella época que se compraba uno una vez en la vida. Aquel reloj dejó de funcionar. No me acuerdo la marca del reloj, pero era de esos que pesaba un montón. Y lo tuve que llevar al relojero para que arreglase el reloj. Bueno, pues lo llevé allí, el relojero lo abrió, lo miró y dijo: el reloj está bien, lo único que tiene es que está sucio y por eso no camina. Déjame que lo limpie, vuelve otro día, pero el reloj va a funcionar. Efectivamente, cuando fui a recogerlo y pagué la limpieza, el reloj funciona perfectamente. Todo está en la maquinaria, todo está bien, no se adelantaba ni atrasaba. Se paró porque la suciedad se había introducido dentro. La conciencia es como un reloj que se ensucia. Se ensucia por el pecado, se ensucia por aquellas cosas dudosas que permitimos en nuestra vida. Y llega un momento en que se para. Y no es porque no esté ahí, sí está ahí, pero no marca las horas correctamente. Y ese es el problema de ellos. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Es por eso que algunas personas creen que es pecado hacer ciertas cosas, porque su conciencia está contaminada, está pervertida, está equivocada por el pecado. Y hay una conciencia todavía, otro estado de la conciencia que es, la tercera, que es la conciencia culpable. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Cuando la conciencia nos da testimonio de nuestra culpabilidad. Y esa culpabilidad puede ser verdadera o puede ser falsa. Porque recuerda que la conciencia no es la norma, sino la palabra de Dios. Hebreos 10, 22 dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hay que purificar el corazón de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Quiere decirse que hay una mala conciencia. Esta mala conciencia puede sobrevenir por el hecho del pecado en nosotros. Tenemos que acercarnos al Señor para que nos purifique, para que nos limpie, para que nos lave. Como el relojero tuvo que coger el reloj de mi padre, abrirlo y usando mucha paciencia y tal, pues eso de verdad con una lupa grandísima. No sé si han visto trabajar alguna vez a un relojero. Es curioso esto, ¿no? Qué paciencia tiene y el pulso que tiene. Pero con mucha paciencia y con unas herramientas especiales limpiar a fondo toda la maquinaria del reloj para que el reloj funcione correctamente. La conciencia culpable, la conciencia mala, solamente tiene una manera de ser resuelta y es a través de la sangre de Cristo. Solo es a través de su poder que puede ser limpiada. Y esa conciencia culpable puede ser equivocada también, porque no solamente porque hayamos cometido pecado, sino simplemente porque nuestras normas para que la conciencia circule por ellas son equivocadas. Pensemos en este ejemplo. La conciencia es como un coche.
Si el coche va circulando por una buena carretera, no va a haber problema. Pero si tú te metes con el coche por un camino difícil, duro, complicado, el coche va a sufrir daños y las cosas van a ir mal. Y eso pasa con la conciencia. Si la conciencia va por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces funciona perfectamente, va bien, no hay problema. Y nos va a señalar todas las cosas bien. Pero si va por caminos tortuosos, entonces la conciencia nos engañará y hará que digamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Un ejemplo de esto. ¿Has visto las películas de los mafiosos? A mí me gustan. No sé si será malo, pero a mí me gustan las películas de los mafiosos. Es la gran contradicción del ser humano. Algunos de los menores no pueden verlas, porque son muy crudas. Pero me gustan porque es la gran contradicción de los seres humanos. Fíjate, El Padrino, por ejemplo, Corleone, él es un asesino y un hombre malvado donde los haya. ¿Cuántos han visto la película del Padrino? ¿Los han visto algunos? Sí. Vale, los demás no hace falta que la vean, que yo se la cuento. Fíjate una cosa, el Padrino llega y la gente va a pedirle favores, ¿vale? Y él después reclama esos favores. Pero es curioso que él es un hombre religioso, que tiene una familia en orden, muy estricto en cuanto a la moralidad, pero no tiene ningún problema. Cuando llega le dicen, mira que tal persona no me dan el contrato, si lo tienes que matar lo matas, si lo tienes que hacer lo que sea, pero que ese contrato lo quiero yo, Y él dice, ¿cómo vienes a mí a pedirme eso sin llamarme padrino, sin darme un abrazo, sin ser leal a mí? Y después le hace eso y mata a otra persona. ¿Te das cuenta? Para ellos no hay ningún problema. No hay ningún problema en ser fieles y honestos en su matrimonio y en su vida, con su familia, y por otra parte ser unas personas malvadas, que no les importa. Piensa en esta escena. El ladrón que está en la cárcel porque ha robado y ha usado la fuerza para robar y está ahí en la cárcel, pero su colega del trullo, o sea, de la cárcel, ¿verdad?, le dice, oye, guárdame estos 20 euros porque me los han dado y tal, guárdamelos para que yo no me los gaste, porque si no me los voy a gastar pronto en la cantina o lo que sea, guárdamelos porque tengo que salir, me van a mandar a otro sitio, pero después voy a volver, guárdamelos tú para que no les pase nada. Y ese colega del chabolo le dice, no te preocupes, yo lo voy a guardar, él es un ladrón. Pero luego le da la tentación y dice, yo me compro una Coca-Cola, un refresco, lo que sea y tal, y se gasta los 20 euros. Y él, que está ahí por ladrón y por violento, después tiene un remordimiento de conciencia, le he fallado a mi colega. Le he fallado a mi colega, me he gastado los 20 euros. ¿Ves la conciencia? Para él no hay ningún problema en decir, no, si yo soy inocente, me metieron en la cárcel por equivocación, no era yo, era otro que se parecía a mí. Él está allí por ladrón y por violento, pero está sufriendo porque traicionó a su colega y se gastó los 20 euros que le dejó en depósito. Así es la conciencia, cuando está contaminada, cuando no está dirigida por el Señor. Y por último, la conciencia, o mejor dicho, por penúltimo, porque luego veremos la conciencia como agrada al Señor, que es diferente. Pero el peor estado de la conciencia es cuando está hecha carbón, carbonizada. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Nuestra conciencia, la conciencia de muchas personas, puede estar carbonizada. Primera de Timoteo 4, 2. Y dice así: por la hipocresía, habla de los apóstatas de la fe, los que se engañan con doctrinas de demonios, y dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen con ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice el versículo 2, teniendo la conciencia, ¿cómo? ¿Qué es cauterizar? ¿Lo saben? Prisionera no. Cauterizar. ¿Qué es cauterizar? Quemar.
los antiguos, cuando se peleaban con las espadas, para detener las hemorragias, porque claro, te hacían un corte y te va a salir sangre, ¿sabes lo que hacían para las heridas? Para que no te desangrases. Cogían una espada, lo has visto en las películas, ¿no? ¿Sí? Cogían una espada, un machete, lo que sea, calentaban eso y lo ponían aquí hirviendo. Eso les daba una alegría a ellos. Y cauterizaban la herida. Lo que hacían con eso era quemar la piel para evitar que la sangre siguiera. Y eso se llama cauterizar. Imagínate qué cosa tan horrible. La conciencia de algunos está cauterizada o carbonizada, quemada. De estos hombres dice que tenían una conciencia completamente corrompida, de tal manera que prohibían lo bueno y alentaban lo malo. ¿Sabes? La corrupción, para muchos al principio, es un gran monstruo. La corrupción, no puede ser la corrupción política o económica o lo que sea. Es horrible. Pero luego después la vuelven a mirar y dicen, realmente no es tan fea, porque si yo puedo sacar un beneficio y ayudar a la sociedad y tal. Luego la vuelven a mirar otra vez y dicen, la verdad es que no es para tanto, porque un poco de corrupción, total, ¿quién lo va a entender? Y al final terminan haciéndose amigos de la corrupción y aceptando la corrupción. Y eso es porque la conciencia está carbonizada. Y por eso no tienen ningún problema. ¿Recuerdan ustedes a Mariano Rubio? ¿Se acuerdan de Mariano Rubio? Mejor que no se acuerden. Fue asombroso. Creo que todos nos quedamos, todos los españoles que vimos su comparecencia ante el comité de investigación del Congreso. Ese hombre había robado hasta las servilletas del bar. Había robado de todo. Y él dijo, no tengo conciencia de haberme quedado con ese dinero. Y estaban allí los diputados, estaban allí todos los que le acusaban, en la comisión del Congreso, diciéndole a Mariano Rubio, que era el gobernador del Banco de España, no sé si se acordarán, sí. Bueno, usted se llevó este dinero, usted hizo tal, usted hizo cual, aquí están los documentos, aquí está todo. Y él decía todo el tiempo, no tengo conciencia. La primera parte sí de verdad que no tenía conciencia. No tengo conciencia de haberme llevado ese dinero, de haber hecho tal, de haber hecho cual. La conciencia de ese hombre estaba carbonizada, como tantos hoy día. Porque la conciencia empieza con ser débil, después se contamina y después se carboniza. Hay una degeneración de la conciencia, cuando llega a ser mala y culpable y al final llega a carbonizarse. Pero pensemos entonces, ¿cómo es la conciencia que agrada a Dios? ¿Y cómo podemos nosotros tenerla? Bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Primera de Juan 3, 21. Habla de la conciencia, aunque emplea otra palabra, pero habla de la conciencia y dice: amados, primera de Juan 3:21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Aquí la palabra corazón es la palabra conciencia. Tu corazón no te reprende. ¿A qué se refiere? Esa palabra corazón, que es una palabra muy grande en la Biblia, que abarca las emociones, todo lo que somos los seres humanos, incluye también la conciencia. Si nosotros hacemos algo que no agrada al Señor y nuestro corazón no nos reprende porque tenemos una conciencia débil, dañada, contaminada o carbonizada incluso, si nuestro corazón no nos reprende, lo normal es que nuestro corazón nos reprenda, porque el Espíritu Santo está ahí para darnos el aviso a través de la conciencia. Pero si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu de Dios, y Él es el que va a mover nuestra conciencia para hacer lo que es correcto, para buscar la conciencia pura delante de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, donde se habla de una conciencia que tenemos que buscar todos los creyentes. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3,
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con, ¿cómo dice? Limpia conciencia. Él da gracias a Dios por tener una conciencia limpia y estar sirviendo al Señor así. Así que la conciencia que está dirigida por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios funciona como un sensor de aparcamiento. Algunos tenemos en el coche un sensor de aparcamiento. Y si no lo tienen, habrán visto cómo funciona la barrera del aeropuerto, ¿verdad? Cuando metes el coche en el parking y sales del aeropuerto, hay dos barreras, ¿te acuerdas? Entonces, cuando metes el ticket como que has pagado, sales. ¿Y qué pasa? ¿Ya puedes salir? No, ¿verdad? Se cierra la valla por detrás y tienes que esperar a que se abra la otra. Hay un sensor que indica cuando tú has pasado. Al igual que hay un sensor que indica cuando tú has metido el parking para entrar al parking. Hay un sensor. La conciencia es como el sensor del parking. Que cuando tú te vas acercando al pecado, cuando tú te vas acercando al mal, cuando te vas acercándote a aquello que Dios no quiere, entonces salta la alarma. Después podemos escucharla o no. Pero salta la alarma y empieza a pitar. El sensor de aparcamiento de los coches primero empieza pi, 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 pi. Y luego cuando te vas acercando al otro coche, pi, 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 pi. Y luego ya se oye crash. Al final es el pitido seguido, pero al final ya le diste el golpe al coche de atrás. El sensor te avisa de que hay un peligro, de que tienes ahí el obstáculo. ¿Sabes? Había un hombre que tenía unos establos, tenía caballos. Y había una oferta para comprar paja para los caballos. Y la oferta venía del zoo. En el zoo tenían un excedente muy grande de paja, y entonces pues el hombre lo dijo, pues venga, para mis caballos. Y ocurrió algo asombroso. Cuando transportaron allí la paja y empezaron a darle a los caballos para que comieran los caballos, no querían comer de esa paja. Y estaban atemorizados. Y aquel hombre estaba extrañado. ¿Qué les pasa a los caballos? No, mira, desde que trajiste la paja del zoo, no quieren comer. Y además le ponemos la alpaca de alfalfa, o sea, de paja, de lo que sea, y huyen. Y están nerviosos. Entonces el hombre fue a investigar de dónde procede esta paja. Aquellos pajas que le dieron, había estado en el foso de los leones. Había estado cerca de los leones. Y los caballos olían, nunca habían visto un león en su vida, pero olían que había una fiera ahí, olían que había un peligro. Y no estaban dispuestos a comer de esa paja. La conciencia iluminada por la palabra de Dios actúa como actúan esos caballos. No, esto no. Esto viene del león. Esto viene del enemigo. Esto no lo quiero. Y al final tuvieron que botar toda esa paja y traer una nueva. Porque los animales no querían ni siquiera oler al león, que estaba su olor metido en la paja. Cuando nuestra conciencia está alineada con la palabra de Dios, cuando nuestra conciencia está en el centro de la voluntad de Dios, entonces todo aquello que no viene de Dios, todo aquello que es sospechoso, todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que no está claro ante la luz de su palabra y la luz del Espíritu de Dios, es rechazado por el creyente. Y por eso la palabra del Señor dice que tenemos que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. No basta que creamos lo correcto, sino también tenemos que vivir de manera correcta con la conciencia delante de Dios. Y la conciencia es la que nos da serenidad, nos da gozo y nos da también la paz de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere. Mira, la conciencia es el agente del Espíritu Santo. Un agente está para transmitir la notificación de la multa, ¿sí? O para protegerte. El agente te puede denunciar y poner una multa, ¿no? Pero también puede venir para protegerte cuando tienes un peligro, cuando tienes un problema. Y entonces ese mismo agente que te puede escribir una receta, ¿vale?
Es el mismo agente que lleva una pistola y tal, y está preparado, y cuando tú ves que hay un peligro, hay un problema, y ves que esos agentes están por ahí, respiras tranquilos y dices, menos mal que está la policía aquí y no pasa nada. ¿Verdad? Esa es la conciencia, hermanos, amigos. Cuando estamos en paz con Dios y estamos bajo el amparo del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra de Dios, y hemos limpiado nuestros corazones en la sangre de Cristo, tenemos al agente del Señor que llega y dice, tú estás bajo la protección, no pasa nada, tienes que estar en paz y tranquilo. Pero cuando estamos en rebeldía contra Dios, cuando estamos en amargura contra Él, cuando estamos viviendo en ofensas contra el Señor, las que sean, el agente del Señor nos llama y nos dice, usted tiene que comparecer, porque usted no está haciendo lo que es debido hacer de la manera que Dios lo ha establecido, de la ley de Dios. La conciencia, por lo tanto, es un gran aliado del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios la utiliza, y Él solo es el Señor de la conciencia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A causa de la libertad de conciencia, muchos han muerto. Pero una conciencia que se base en la palabra de Dios. Cuando a Martín Lutero le dijeron, usted, Martín Lutero, se retracta de todo lo que ha escrito en sus libros, y si no, a la hoguera, o a la cárcel, o a lo que sea. Cuando él, en la dieta de Worms, tiene que comparecer ante el rey, ante el emperador, ante los gobernantes y ante las autoridades religiosas, usted se retracta y rechaza lo que ha escrito y lo condena como error, y si no, aténgase a las consecuencias. Entonces Martín Lutero, sin duda guiado por el Espíritu del Señor, dijo una frase tan sencilla que dio lugar al mundo moderno hasta hoy día. Él dijo, si no se me demuestra con argumentos de la palabra de Dios y argumentos de la razón que estoy equivocado, no puedo retractarme, porque mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios, y no es bueno ir en contra de la conciencia. Cuando nuestra conciencia está alineada en la voluntad de Dios, se convierte en una gran bendición para nosotros. Y quisiera decir dos cosas para terminar. La primera es que hay una manera de mantener nuestra conciencia limpia y recta delante de Dios y delante de los hombres. Y esa manera es experimentando la limpieza completa de todos nuestros pecados en la sangre de Jesús. Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sepamos al Dios vivo. Tenemos que ir, comparecer ante el Señor y pedirle que Él nos limpie, pedirle que Él nos salve, que nos dé una nueva conciencia, una conciencia guiada por el Espíritu Santo y no por la gente del mundo. Porque la conciencia es la voz que Dios puede usar para hacernos volver a Él. Hebreos 9, versículo 13. Versículo 14, mejor dicho. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin